Amazonas presenta Hora 25 con el auspicio de Alcanza el éxito. Elige un posgrado de Uniandes en la Facultad de Jurisprudencia. Programas de maestría en Derecho Constitucional, Derecho Penal y Criminología. Una maestría Uniandes hace la diferencia. To the height of your dreams. Saludos cordiales, buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Estamos a 17 meses de la realización de las elecciones generales para designar al nuevo presidente de la República. Los movimientos y partidos políticos están, yo diría, alborotados. Han empezado a surgir algunas candidaturas y también autocandidaturas. El gobierno del presidente Lenín Moreno ha entrado en un espacio de adormecimiento. Sus actuaciones tienen un letargo. Parecería que únicamente espera el paso del tiempo. Las izquierdas en el Ecuador han sucumbido y sus expresiones electorales no se expresan vigorosas. La derecha, mientras tanto, entrará a la contienda dividida con varios potenciales presidenciables. El correísmo es una incógnita puesto que su líder máximo suelta nombres, anuncia opciones, pero más bien como un juego de pirotecnia electoral. Para las elecciones seccionales últimas se inscribieron 80.000 candidatos. Esta vez podría repetirse algo igual con un conjunto de osados que aprovechen el financiamiento estatal. El surgimiento del denominado outsider no se puede descartar. Esa es una alternativa siempre posible atendiendo las conductas electorales del Ecuador. Desde el gobierno se barajan algunas alternativas y nombres que hoy se exhiben entusiastas recorriendo el territorio nacional, dando abrazos y repartiendo sonrisas. Pues bien, estos son los temas que hemos pensado que podemos debatir esta noche aquí en Hora 25 y para ello hemos invitado a los siguientes personajes. Nos acompaña Óscar Montero. Óscar Montero es decano del Centro de Relaciones Internacionales del IAEN. Gracias también a Juan Cubi. Él es activista político vinculado a los sectores de izquierda. Agradezco la participación de Juan Carlos Holguín. Él fue candidato a la alcaldía de Quito y es cercano al movimiento Creo. Y agradezco la participación de Óscar Terán, analista de temas políticos. Señores, buenas noches, gracias por estar aquí. Vamos a empezar. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. El escenario preelectoral ya empieza a calentarse. Aunque las elecciones presidenciales serán en febrero de 2021, las fuerzas políticas ya posicionan algunos nombres para medirlos antes de oficializar sus candidaturas. Veamos en el siguiente reportaje cuáles son los posibles candidatos para llegar a Carondelet. Resta menos de un año y medio para las presidenciales de 2021 y empiezan a ubicarse en el tablero electoral las primeras figuras. Hasta ahora el líder del movimiento Creo, Guillermo Lasso, es el único que de forma oficial ha confirmado su candidatura y ya recorre el país a manera de precampaña. Otros, en cambio, prefieren coquetear con la idea de ocupar el sillón de Carondelet, pero son más cautos. En ese grupo está el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien incluso ha recibido el apoyo del presidente Lenín Moreno. Estarás tomándote unos días, unos meses de descanso, Jaime. Sí, pero con toda seguridad, el futuro te tiene preparado retos bastante más grandes. Y él mismo en sus actos públicos ha dicho que quiere llevar el modelo de Guayaquil a nivel nacional. A estos nombres se suma uno nuevo, el de Isidro Romero Carbo, expresidente de Barcelona Sporting Club y también exdiputado por el Partido Social Cristiano. Él mantuvo una reunión con el líder indígena Marlon Santi y con esto señaló que solo con su apoyo podría postularse a la presidencia. Sin embargo, Santi negó que Pachacuti vaya a apoyar a un candidato que esté por fuera de su organización, pero su nombre sigue sonando.
Desde el lado de Alianza País, un movimiento que ha perdido fuerza y que está sumamente fracturado, también se han lanzado algunos nombres. Pese a que el presidente Lenín Moreno haya dicho que su gobierno es de transición, al parecer no van a perder la oportunidad de medirse en las urnas. El vicepresidente Otto Sonnenholzner y la ministra de Gobierno María Paula Romo son dos de sus fichas más fuertes para entrar al tablero por la presidencia. Mientras que en el correísmo, la elección de un candidato es aún más compleja, sobre todo porque su líder Rafael Correa no podría retornar al país por las órdenes de prisión en su contra, pero algunos de sus aliados no han dudado en autoproclamarse candidatos. El presidente Rafael Correa me invitó a una reunión en la cual me ha pedido que acepte ser su candidato a la presidencia de la República. Y tampoco se descarta la figura de un outsider que podría llegar a cambiar el escenario electoral, aunque hay quienes creen que esta es una mínima posibilidad. Es difícil la aparición de un outsider llamado así, o sea, que aparezca con un partido desconocido y que sea una persona, una figura que no es conocida. ¿Qué puede pasar? Es que algún nuevo en política aparezca cobijado por alguna de estas cuatro tendencias. Por ahora la mayor parte de las candidaturas son mera especulación y ni siquiera la cancha está servida, pues aún se analizan incluso reformas electorales que podrían cambiar el juego. Este es el tema de Hora 25. Voy a dar la palabra a Juan Cubi, claro, a partir de lo que está ocurriendo con el gobierno de Lenín Moreno, pues las elecciones para la designación de presidente de la República lo que tiene que hacer es justamente reemplazar al actual gobierno, reemplazar al actual mandatario. Juan, ¿cuál es el panorama frente a las elecciones? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Gracias. Un saludo a los compañeros del panel. A ver, hay un hecho que se está dando en este momento que puede alterar profundamente la marcha del gobierno, la agenda del gobierno, y es el paro de la provincia del Carchi. Porque ese paro está provocando, en primer lugar, un límite a la convocatoria de los diálogos. No se puede dialogar con una sociedad si tú tienes a los militares y a la policía en las calles reprimiendo con esa dureza, ¿no? Y eso va a dificultar que otros sectores puedan plantearse la posibilidad de acercarse a conversar sobre agendas comunes cuando tienes esta especie de espada de Damocles sobre el accionar de la sociedad. Y el otro punto es que me parece que una de las opciones electorales del gobierno, la ministra del Interior, María Paula Romo, estaría en graves condiciones electorales porque se está quemando. Es decir, la incapacidad para manejar la crisis del Carchi le va a pasar factura. Y creo que también un poco por reflejo al vicepresidente Otto Sonnenholzner, porque él se ha puesto a la cabeza un poco de las negociaciones diciendo que no entiende por qué el Carchi se levanta en contra del gobierno. Y obviamente si tienes una justificación con la sociedad, con la población de Tulcán del Carchi, de sus demandas frente a un vicepresidente que las cuestiona y de alguna manera las minimiza, eso también pasa una factura en términos electorales. Pero a nadie le interesa desestabilizar al gobierno, más bien todas las fuerzas lo que harán es sostener que por Dios no haya ninguna dificultad de modo de llegar al proceso electoral. Sí, pero si tienes que poner al ejército en las calles, es una muestra ya de debilidad de un gobierno. Pero hemos asistido, Juan, durante la historia a movilizaciones, a paros nacionales. Toda la vida, pero eso siempre ha marcado una inflexión. Históricamente, el momento en que sale el gobierno a reprimir protestas sociales marca una inflexión. Se acabó esta política de la ambigüedad, de la bonachonería, de esto de estar como en las medias tintas que ha tenido el gobierno. Ha sido su argumento para sostenerse estos 2 años y medio. Eso creo que llegó a ese fin. No sé si tenga la viada, la fuerza para concluir con esa lógica su mandato. Óscar, ¿cómo está el gobierno frente al proceso electoral que se avecina? Por favor, a partir de lo que acabamos de escuchar. Bueno, yo creo que es muy prematuro hablar incluso de candidatos dentro del gobierno, ¿no? Sabemos que el presidente en diferentes momentos y ocasiones ha mencionado que su vicepresidente sería una buena opción. Coincido con mi colega en relación con Juan, en relación al tema de María Paula Romo, ¿no? Yo creo que es una de las ministras seguramente más expuestas y que en estos meses que quedan para las elecciones, que son 17 todavía, vamos a seguramente visualizar diferentes movimientos que pueden incluso estar de alguna forma empujados
por la oposición, y en este caso por la oposición del correísmo, del que luego hablaremos en sus opciones, ¿no? Creo que se van a acabar esos momentos de paz de un gobierno de transición en el que todas las fuerzas políticas, incluso la sociedad civil, ha estado tranquila, ha estado observando todos esos méritos que el gobierno ha hecho a la hora de recuperar la democracia, pero sí empieza a haber exigencias con relación a la necesidad que la sociedad tiene de visualizar empleo, de visualizar una situación económica mucho más favorable y que de alguna forma empieza a incomodar a la gente. Y esto puede ser un asidero para que efectivamente gente del propio correísmo empiecen a empujar y empiecen a generar un ambiente de conflicto que pueda perjudicar a los posibles candidatos. Pero más bien, Óscar, todo lo contrario. A mí me parece que lo que ocurrirá en el ámbito de lo social, en el ámbito de la política, es no hacer olas, como decimos aquí, no generar convulsión, tensiones, porque tenemos las elecciones. Ese es el mejor elemento o el mejor factor de protección que tiene Moreno. Lo que pasa es que Moreno va a querer contener esto, no va a querer tener estas olas, efectivamente. Pero no es un tema que solo maneje Moreno. Por supuesto, la oposición, yo creo que el propio Nebot, el propio Lasso, no sé si tanto Lasso, pero van a querer llegar al final del mandato. Porque tienen que prepararse, estamos todavía en una situación incluso económica que hace que asumir en este momento la presidencia o que haya un adelanto electoral, que no veo en ningún caso probable, perjudique incluso las aspiraciones de muchos de los candidatos. Pero yo sí creo que van a empezar y creo que va a haber movimientos desde el correísmo seguramente. ¿Tú crees que por ahí pueden haber...? Por ahí yo creo que puede haber claro, movimientos que empiecen a alterar la vida social, sobre todo para generar un desgaste incluso, y a veces nos olvidamos, el país no lo gobierna solo el Ejecutivo, lo gobierna la Asamblea. Y en la Asamblea estamos viendo movimientos ya de los partidos que empiezan a ubicarse electoralmente. Si empieza a haber una confrontación social y la sociedad incluso empieza a exigir a la Asamblea, no vamos a ver solo un desgaste del Ejecutivo o del posible candidato del Gobierno nacional, sino también de los candidatos que más peso puedan tener dentro de la Asamblea. Ok, Juan Carlos, por favor, su opinión. Creo que desde el 2006, esta elección del 2021 va a marcar un cambio histórico y es la no participación de Alianza País, y eso en sí mismo es bueno y es positivo. Coincido plenamente con Óscar que el correísmo ahora va a jugar en una figura de oposición, pero hay que entender que no tiene partido, que Correa no va a poder participar. Pero lo más preocupante para mí es que no aprendamos nada quienes tenemos valores republicanos, democráticos, quienes creemos que este país requiere una nueva línea de innovación, de hacer la política de manera distinta, que es un término que se ha tergiversado, y que no existe en este momento un movimiento de responsabilidad para algo que es preocupante. Vamos a empezar mañana lunes con la discusión enorme de las reformas económicas que tiene que hacer este gobierno nacional, y decimos que tiene que hacer porque las decisiones para sostener la economía son simples: o quitamos subsidios o subimos impuestos, y a eso nos llevó el modelo de Alianza País, que lamentablemente se mantuvo hasta ahora sí, resaltando que hay un gobierno de transición que ha tratado de desmontar el correísmo en sus bases, pero le ha sido muy difícil. Y creo que esta discusión de las reformas económicas nos tiene que hacer ver a los ecuatorianos la responsabilidad de los actores que quieren tomar el país en el 21. Porque si hay actores, como he escuchado, por ejemplo, al exalcalde Nebot, que se oponen a un acuerdo con el fondo, que se oponen a ciertas medidas que tienen que tomar, me parece que hay una irresponsabilidad frente a la situación del país. Y es lo que hemos vivido, al menos en mi generación, Andrés, que en el año 2021 seremos más del 57% los menores de 35 años que votarán, o los menores de 40 años que votarán, que lo hemos vivido. Cálculos personales donde el país importa poco, y finalmente para el 21 el gran riesgo es que vuelva este movimiento populista tiránico del correísmo. Ahora, un poco en la línea de pensamiento de Óscar, el correísmo sí puede estar jugando a la convulsión, ese es un poco su negocio, la idea de la Asamblea Constituyente, en fin, esas son cosas que pueden estar exacerbando y provocando. Lo están jugando, y mire, yo vengo de participar en mi primera experiencia política. En diciembre la lista 5 no existía, y hay que entender que ahí está la génesis de la corrupción y algo que no hemos visto los ecuatorianos. No se hizo la reforma al Código de la Democracia. He escuchado esta semana que pasó a los asambleístas decir que no van a haber cambios profundos.
Ahí está la corrupción, ningún partido abrió las firmas. ¿Dónde están nuestras firmas? ¿Dónde estamos nosotros afiliados? Hay 11 millones de ecuatorianos que están afiliados a partidos políticos y terminamos con un candidato como el señor Espinel, que tiene exactamente mi edad, que fue funcionario público del correísmo, que está preso, detenido por lavado de activos, que tuvo un partido político y que fue el movimiento donde participó el correísmo, y que el correísmo en el mes de diciembre del 2018 no existía y terminó con triunfos en Manabí y con casi triunfos inclusive en la ciudad capital. Y Juan, ya te doy la palabra, Oscar, podríamos estar cayendo en ese juego del correísmo, partiendo de la tesis tuya del Carchi, del problema en el Carchi. Sí, pero yo no veo que sea el correísmo el que vaya a sacar ventaja de esto. No, porque no tiene la capacidad, la fuerza, las condiciones. Este momento... Hay habilidades subterráneas ahí. Sí, pero el correísmo este rato tiene un dilema que resolver y son los juicios de sus principales figuras. Justamente por eso hay que mover la mesa. Obviamente, pero no es para capitalizar electoralmente, es para ver cómo provoca una situación que derive en una negociación para tratar de obviar los juicios. Esa puede ser la estrategia, pero yo no veo que en términos electorales pueda salir de este nivel, digamos, de confrontación y de conflicto una figura o una opción electoral del correísmo. Yo más bien creo que los correístas obtusos, como les denomino yo, van a buscar algún tipo de acuerdo subterráneo con fuerzas de la derecha que potencialmente puedan ganar las elecciones. Vamos a hablar de esa tesis, Juan. Para luego, digamos, negociar el tema judicial. Oscar, ahora sí, buenas noches. Buenas noches. Sin perjuicio de todo lo que aquí se ha mencionado, con lo cual yo puedo estar parcialmente de acuerdo, me parece que no se está topando, no se ha llegado todavía a toparlo de fondo. Y lo de fondo es que tenemos un sistema electoral, un sistema democrático, una vida pública absolutamente incapaz en el Ecuador. ¿A qué me refiero? Decimos que tenemos un sistema de partidos políticos. ¿Y los partidos políticos en qué se han constituido? En los grandes electores en el Ecuador. La ciudadanía no es que escoge candidatos. Los candidatos son impuestos por los partidos políticos. Los partidos políticos son un mecanismo para recolectar fondos, para captar publicidad, para hacer negocio. ¿Qué pasa con la justicia? La justicia ya no es para impartir justicia, la justicia es para garantizar impunidad. Y así podemos ir señalando en cada una de las instituciones, de las entidades, que vivimos en permanente crisis. Y concretamente sobre lo electoral. La política hay cómo hacerla desde las personas, o desde las ideas, o desde las causas. Ajá. En el Ecuador solamente conocemos hacer política desde las personas. Por eso es que tenemos cada elección un festival, un carnaval de caras y de caretas. Porque únicamente la política tiene que ver con la persona. Hay alguna persona que decide ser candidato presidencial y tiene una plata o alguien que le pueda dar la plata. Se lanza. Si tiene partido político, mucho mejor. Pero el Ecuador vive la zozobra, vive la tragedia de estar supeditado a la suerte de personas. Perfecto, Oscar. Hay una pausa ahí. Los partidos políticos, Oscar. Me parece que esa es la base de todo. Claro, los partidos políticos que están en crisis a nivel global, porque todos sabemos que a nivel global el partido político ha transitado única y exclusivamente para vivir electoralmente. ¿Y a qué me refiero con esto? Han transitado para buscar el mayor número de votos y para ganar elecciones, pero se han olvidado de las ideologías, se han olvidado de los principios, y eso ha hecho que hoy a nivel global los partidos políticos sufran una crisis importante. Claro, en Ecuador esto no es diferente, incluso está aún más agravado. Y concuerdo con Oscar, aquí hay un tema de Mesías. Aquí aparece un Mesías que habla bien, que tiene una buena imagen y o compra un partido o se arrima un partido porque sabe que puede ser la opción para ese partido que además ni tiene cuadros, ni tiene ideología, ni tiene principios, ni sabe hacia dónde va, pero sí sabe que lo que él quiere buscar es ganar las elecciones. Resulta un buen negocio fundar un partido y luego ponerlo en el mercadeo. Claro, por supuesto, pero aquí hay que preguntarse,
¿Y qué bien hace eso al sistema democrático? Ah, sí, claro. ¿Y hacia dónde vamos con esto? Al final, a pensar que vamos a tener mesías, que vamos a tener cualquier líder que de alguna forma tenga una aceptación social a nivel de imagen y a nivel de discurso, aunque sus ideas y su capacidad de gobernar sean nulas, pero que puede automáticamente ser un candidato opcionable y ganar la presidencia de la República. Partidos políticos, Juan Carlos. Sí, para el sistema democrático los partidos son lo más importante y aquí no tenemos partidos, coincido plenamente, es lo que quería decir anteriormente en mi intervención. Son vehículos electorales, yo lo denuncié en campaña, hay una industria electoral en el Ecuador de personas que viven de los partidos, que viven de las candidaturas con nuestros impuestos, que finalmente se vio reflejado en 80.000 candidatos, como veíamos en la introducción, en una ciudad como Quito que tuvo 21 candidaturas, donde el alcalde ganó con un 23%, y esa fragilidad de los partidos se ve reflejada en la falta de estructuras de formación, y por eso nuevamente reitero, no se hizo un cambio al Código de la Democracia. El caso Arroz Verde nos determina cuánto cuesta una campaña electoral, cómo se financia, y eso va a traer problemas al 21, y creo yo que la probabilidad de que aparezca no un outsider que no esté trabajando de hoy, pero algún aventurado que con un discurso populista pueda llegar con el 20% a una segunda vuelta, es una opción. Nos va a poner a discutir. La cosa está abierta. Gracias. A ver, tenemos obviamente una crisis de los partidos políticos, pero no data de época reciente. A ver, Andrés, históricamente en este país las figuras, los personalismos siempre primaron sobre los partidos. Es decir, si no habríamos tenido velasquismo durante 50 años. Es decir, ha habido toda una lógica de utilizar a los partidos políticos como un simple peldaño para poder actuar desde la lógica de los intereses particulares, de los intereses gremiales o grupales en el campo de la política. Tuvimos algunas experiencias donde se intentó, luego de la Constitución del 78, reforzar esta idea de partidos con formación de cuadros, con trabajo ideológico, con elaboración de programas de gobierno. De hecho, había una ley de partidos. Pero ¿qué tenemos de este rato de eso, Andrés? Sí. Ni la izquierda democrática ni la democracia popular, que eran de alguna manera la imagen de esta renovación, existen. Sin embargo, hay partidos que se han mantenido en la lógica populista electoral, como el Partido Social Cristiano. Si nos damos cuenta, Andrés, el Partido Social Cristiano viene desde los años 50, 40, 50 y ha sobrevivido con estas lógicas autoritarias, caudillistas, de generar, digamos, procesos de empresarios, de empresas electorales, y ha tenido éxito, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta de que no es necesariamente el factor de exigir la existencia de partidos políticos. Lo que necesitamos es cómo construimos una cultura democrática en este país. Porque los partidos tienen que ser fortalecidos. Pero no solo los partidos. Y a partir los de movimientos, los partidos no, los movimientos sociales son fundamentales. Claro. Yo personalmente creo, por ejemplo, que hay expresiones en este país que hay que recogerlas, del movimiento indígena. El movimiento indígena en el Ecuador rompe esta vieja lógica del control político. ¿Desde dónde? Desde la sociedad. Tiene una expresión política que habría, digamos, que diseccionarla, porque ha sido muy crítica, que es Pachacute, pero no obstante ha generado en la disputa del poder una lógica diferente. Hay que recuperar esa capacidad de la sociedad de expresarse de alguna manera. Y solo para concluir, no caer en lo que decía estamos en noche de Óscares, con dos Óscares. Óscar Terán decía: no hay que caer nuevamente en esto del personaje que simplemente crea un partido para resolver sus aspiraciones personales. Ok, Óscar, con usted terminamos este segmento. Sobre el tema de los partidos políticos, efectivamente el problema no es de ayer, el problema es de vieja data. Claro. Viene desde la Constitución de 1967, que creó el régimen de partidos políticos e impuso una ley. Esa ley tenía como lógica evitar la multiplicación de partidos. Había 9 partidos en el Ecuador en ese entonces, y querían que se achique el número de partidos y que se ideologice los partidos políticos. Pero esas dos aspiraciones resulta que no dieron resultado. Y no dieron resultado porque hicieron una ley de partidos políticos rígida, llena de requisitos. Que firmas, que plan de acción, que ideología, que una cantidad de requisitos. Es decir, impidiendo la espontánea, la libre
fluctuación de simpatías de la gente en un determinado momento hacia el lugar que la gente quiera ir. Se le impuso eso. Y hay otro tema que a mí me preocupa sustancialmente, y es el tema de la corrupción. Bueno, vamos a eso. Ese es un capítulo amplio, pues sin duda, ¿no es cierto? Sin duda. Vamos a ir a la publicidad, volvemos en un instante y vamos a tratar tema corrupción y, claro, las opciones y las tendencias con miras al nuevo proceso electoral que vivirá el Ecuador. En un instante. Las próximas elecciones se desarrollarán en medio de un complejo escenario en el que jugará un rol importante la economía del país. De acuerdo a datos proporcionados por la encuestadora Click, un 24,37% de ecuatorianos considera que el principal problema que tiene el Ecuador actualmente es el desempleo. Recordemos que 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo formal. En segundo lugar se ubica la corrupción, luego la mala situación económica, posteriormente la delincuencia y finalmente el consumo de drogas. Según la misma encuestadora, la ciudadanía efectivamente ejerce su voto con la esperanza de que precisamente se resuelvan estos problemas, mas no por una ideología política. Precisamente se señala en una de sus encuestas que el 65,78% de ecuatorianos no tiene ideología política. Un 13,28% dice ser de derecha, un 12,34% de izquierda y el 8,59% de centro. Además, los expertos en temas electorales señalan que el 40% de la ciudadanía elige a su candidato apenas una semana antes de la elección y un 20% lo hace justo cuando está frente a la papeleta. De allí que aún es sumamente incierto quién ocupará el sillón presidencial. Vamos entonces con la segunda parte de este programa. Voy a dar la palabra a Óscar Terán, un poco a partir de lo que acabamos de escuchar. Son cifras que sí llaman la atención y se incluye el tema de la corrupción que quedó pendiente. Por favor. Sin duda. Es primera encuesta que yo veo en los últimos años, donde la corrupción aparece en segundo puesto. Antes siempre ha estado rezagada. Sí tengo yo una explicación para ese rezago de la corrupción que no ha aparecido antes. ¿Y cuál es la explicación que yo doy? Es la siguiente, muy simple. ¿Quién es el mejor cliente de las encuestadoras? El gobierno. ¿A quién no le conviene que se hable de corrupción? Al gobierno. ¿Quiénes son los otros clientes de las encuestadoras? Los políticos. En los políticos está desparramada la corrupción. La piel del Ecuador, por todos los poros, vota corrupción. En las escuelas, en las universidades, en los colegios, en los hogares, en las iglesias, en todo lado, de lo que se habla es de la corrupción. Ese es el tema. Sin embargo, es primera vez que veo que está la corrupción en un punto ya dominante. aparece por lo menos. Bueno, vamos ahora a conocer un poco la opinión de nuestros panelistas sobre las tendencias, las opciones y qué ocurre con miras al proceso electoral del 21. Juan, ¿qué ocurre con las izquierdas? A ver, las izquierdas están en una crisis que es obvia, ¿no? No hay que tapar el sol con un dedo. Y parte de esa crisis deriva de los 10 años de Correato, ¿no? Es decir, esa ofensiva autoritaria del populismo tuvo como uno de sus objetivos centrales, uno de sus blancos centrales, ir desbaratando esas estructuras que tenía la izquierda en varios ámbitos, no solamente en la formalidad política, movimientos de trabajadores, el movimiento indígena, las organizaciones de mujeres, los estudiantes que siempre fueron un factor de acción contestataria, fueron de alguna manera neutralizados, liquidados, divididos, agredidos, perseguidos por el correísmo. Y obviamente hoy estamos pagando esa factura como sectores de la izquierda. Ventajosamente, en este país sí existe un espacio que logró de alguna manera preservar ese espacio desde lo social, que es el movimiento indígena. Claro, lamentablemente tiene expresiones políticas, como analizábamos el otro día, que, por ejemplo, en la última votación en la Asamblea Nacional, los asambleístas de Pachacuti votaron a favor de la penalización del aborto por violación, es decir, se opusieron a
a esa medida. Pero más allá de esas expresiones lamentables en el mundo de la política, yo creo que sí hay un espacio de resistencia. Desde la defensa de la agenda de las mujeres, desde la defensa de la naturaleza y los derechos ambientales, y de alguna manera desde la defensa de la agenda de los pueblos indígenas. ¿Quién puede manejar eso? Es otro asunto. De eso habría que ver cómo en estos año y medio la izquierda, estos sectores de la izquierda, son capaces de capitalizar eso en términos de una política electoral. Ok. ¿Qué ocurre con las izquierdas, profesor? Bueno, yo aquí, en primer lugar, mencionaría, aunque no me guste mucho, a Correa, ¿no? Correa hizo muchos males al país, pero uno de los principales fue tomarse el nombre de la izquierda para devastar al país. Y claro, eso ha hecho un daño histórico, porque ya es historia, a la izquierda en Ecuador. Eso en primer lugar. En segundo, creo que hay un problema grave de liderazgo en la izquierda. ¿Por qué? Porque además Correa se asumió ese liderazgo, tomó el nombre de la izquierda y se convirtió en el Mesías ese que mencionábamos antes, que era el único capaz de liderar a la izquierda, aunque sus políticas nada tuvieron que ver con la izquierda. Y en relación a lo que decía Juan, que estoy muy de acuerdo con él, hay un tema importante con relación a esos movimientos sociales que están en torno al indigenismo, a la mujer, dentro de la izquierda, ¿no? Pero a mí me preocupa algo, los indígenas quedaron divididos y aún no logran consolidar esa unión que les ha llevado seguramente a ser bisagras, a ser una parte muy importante de cualquier gobierno en el Ecuador. Y uno podría incorporar una pregunta, es que ¿cuán de izquierda son los indígenas? Sí, desde luego, viendo la última votación, diríamos que muy poco, ¿no? Claro. O sea, francamente, habría que analizar esto, ¿no? Creo que los indígenas, y sobre todo los indígenas que están a estos niveles más altos de toma de decisiones, al final caen en el mismo error que caen muchos políticos, y es tomar sus decisiones en función de lo que les va a aportar, incluso personalmente, un rédito político, ¿no? Y no ceñirse realmente a cuál es el principio, y volvemos otra vez a los dos partidos políticos, ¿no? Esa ideología, esos principios que los indígenas deberían de estar defendiendo y que cuando llegan arriba y están en la asamblea se olvidan de cuáles son realmente esos principios. Las izquierdas, profesor Holguín. Yo creo que el activismo social tuvo un daño enorme con el correísmo, y si hay movimientos sociales que finalmente se convirtieron en la misma resistencia, por ejemplo, el colectivo de Yasunidos, que para mí jugará un papel fundamental al año 2021, porque lo que se debate en este momento en el país, con 57% de electores que estarán pensando en el futuro, y salvo Otto Sonnenhorstner, como vimos en la introducción, el resto de precandidatos tienen quizás sobre los 70, absolutamente todos, debemos discutir si queremos un país al año 2040 con minería o sin minería. ¿Qué está pasando ahora, por ejemplo, con las concesiones de la telefonía móvil? Este gobierno, por la situación económica, ha dicho que va a hacer lo que hizo Correa y fue muy criticado, adelantar la negociación del espectro, cuando el futuro de nuestra generación es el 5G que se debate en el mundo, incluso en una guerra geopolítica entre Estados Unidos y China. Eso generaría un daño enorme para nuestra sociedad hacia el año 2040. Y por eso yo creo que colectivos como Yasunidos de sensibilidad para los va a ser muy importante a la hora de no encontrar una politización ideológica de derecha o de izquierda, sino de las causas que este país necesita. Ok, izquierdas, Oscar, con usted terminamos. Sobre las izquierdas, a mí lo que me llama la atención es que cuando la izquierda es gobierno y no le va bien, porque siempre le va mal, siempre dice que lo que fue gobierno no fue verdadera izquierda, que ahora sí van a ser la verdadera izquierda. Esto me llama a mí la atención, pero siempre se cumple. Luego... Bueno, del otro lado también dicen una cosa parecida. Dicen, no, eso no fue neoliberalismo. Nunca se implementó el neoliberalismo. Están en las mismas. Bueno, en todo caso, sobre el tema de Correa y las izquierdas, Correa despedazó a todo lo que era organización, que le podía disputar poder. Le dividió y le subdividió a los profesores de la UNE, dividió y subdividió a los indígenas, a los sindicatos, a todo dividió. La corrosión que él causó es muy grave. Y esa debilidad, ese rompimiento, eso que ocurrió, ahora los hace presentar a esto de la izquierda débiles. Sí o no, porque si es que de la izquierda viene, por ejemplo, un outsider, que desde la izquierda
llegue hasta el centro y ese outsider tenga, por ejemplo, como tema fundamental, transversal, el tema de la corrupción, me parece que ese va a tener un futuro electoral importante. Ok, toca las derechas ahora. Juan Carlos, ¿qué ocurre con las derechas con miras al proceso electoral? Yo creo que hay que entender si ahora los partidos tienen ideologías, y eso es complicado, porque podría pensar que si catalogamos al Partido Social Cristiano como un partido de derecha o de centro derecha, las últimas intervenciones del exalcalde Nebot lo acercan más a una centro izquierda, e inclusive él se manifestó como un socialdemócrata. Creo que hoy la política pasa por otro escenario, por la generación de empleo, por cuál es el modelo económico que le planteamos al futuro de este país. Lo que hablaba antes, minería o no minería, pasamos un proceso electoral donde en Azuay ganó la defensa del agua como un elemento fundamental que, por ejemplo, para mí, en mi visión de país, es lo que deberíamos estar discutiendo. 5G, el agua, la innovación. Y eso no pasa por una ideología, pasa por temas muy prácticos de sacar del desempleo a más del 50% de jóvenes que están entre los 18 y 30 años. Eso no tiene ideología. Y creo que es respetable que hayan muchos candidatos de distintas tendencias, pero el escenario está abierto, la cancha está abierta en este país y no dependerá de las izquierdas o las derechas para el discurso político. Creo que dependerán de estas causas y de saber qué van a hacer los populismos, si se unen o no se unen hacia el año 2021. Si se unen los populismos, ¿qué pasa con las derechas? A ver, es indudable que la derecha tiene en este momento un posicionamiento que es obvio, ¿no? Pero tienen también una dificultad interna, no logran un acuerdo estratégico. Y así es difícil ganar elecciones en este país. Y eso no tiene que ver solamente con el personalismo de sus figuras, ¿no? Hablemos de Isidro Romero, Nebot, Lasso, eventualmente Alvarito Noboa, etcétera, sino tiene que ver también con cuáles son las lógicas que operan detrás de estas figuras. Hay intereses, hay modelos de gobierno y de Estado que están en juego y tienen que primero resolver ese tipo de contradicciones. Ahora, yo veo en las dos principales figuras ciertas limitaciones. La primera es, el señor Lasso me da la impresión de que ya tiene un techo, ¿no? Es decir, no logra traspasar ese techo electoral y eso se evidenció en las últimas elecciones seccionales. Y el señor Nebot no puede resolver el tema de su pasado político. Yo creo que él está apostando a un electorado joven que desconoce lo que sucedió en el gobierno autoritario de Febres Cordero y toda la responsabilidad que tuvo el abogado Nebot en el tema de violación de derechos humanos, porque la gente pasada de los 50 tiene conocimiento de esa historia, ¿no? Tendrían que ver cómo juegan esos factores electorales para resolver estas disputas, ¿no? Yo personalmente creo que sería gravísimo para el país tener que optar en medio de esa dispersión en que una segunda vuelta entre dos candidaturas de la derecha. Eso sería imperdonable. Y tú mencionaste en la ronda anterior esta posibilidad de que puede estar ocurriendo algo, no sabemos qué, entre la candidatura de Jaime Nebot y el liderazgo de Rafael Correa. A ver, yo decía de la derecha. ¿En qué sentido? Mira, los correístas tienen que resolver el tema de los juicios. Si no resuelven eso, no van a poder hacer política los próximos años, porque tienen a toda su cúpula perseguida, sindicada, ¿no? Y él viniendo de los juzgados. Y como en este país eso no es novedad, siempre se han buscado negociaciones subterráneas para ver si apoyando por acción u omisión una candidatura logras luego que te resuelvan los temas judiciales. A mí no me sorprendería que el señor Correa esté apuntando a ver cuál puede ser eventualmente el futuro presidente de la República para favorecerle, por ejemplo, con una actitud pasiva para luego cobrarle el favor, decirle ayúdame con los juicios, porque yo no veo cómo el correísmo va a resolver su tema de participación política mientras tenga estos juicios. Por ejemplo, encima. ponerlo de candidato a este señor Armijos, Bolívar Armijos, con esto yo tengo fachada, pero mientras tanto estoy trabajando por este otro. Andrés, te voy a señalar 3 hechos, y brevemente para no monopolizar la palabra, del último año. ¿Recuerdas del piropo del alcalde Nebot a Correa cuando le dijo, no, si él no es un cadáver político, él está vigente en la política nacional? 1. 2, el tema de las coincidencias en las votaciones de la Asamblea Nacional, entre otras la última para evitar
el comiso de los bienes por corrupción. Tercero, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Recuerda que en el Consejo anterior hubo un acuerdo de ambas fuerzas para controlar el Consejo y luego negociar directamente qué se hacía con ese Consejo. El caso del cura Tuárez con los otros delegados que eran abiertamente social cristianos. 3 hechos que te evidencian que hay acercamientos y conversaciones. Este discurso de izquierda de Nebot. Bueno, esta corrida hacia el centro de Nebot. ¿A quién quiere sacarle votos Nebot? Al correísmo, pues. Juan Carlos. Yo creo que es evidente que el populismo no tiene bandera política y los líderes carismáticos, autoritarios que históricamente el sistema democrático de nuestros países ha tenido, han generado estos fenómenos que no tienen una ideología clara. En mi edad, a los 36 años, creo que el gobierno de Rafael Correa fue el gobierno más mercantilista de la historia, con un discurso de las izquierdas. Y creo que hay un fenómeno que mientras hablaba Juan estaba pensando. En toda la introducción tampoco hablábamos de líderes quiteños. Todos los precandidatos son candidatos de Guayaquil y tiene mucho que ver con este vacío que venimos hablando tanto tiempo, que venimos viéndolo inclusive en los modelos de desarrollo de ciudades. Cuando Quito era un ejemplo de desarrollo político y ejecutivo, teníamos otros actores hacia lo nacional, hoy ya no. Y creo que también es muy importante ver hacia el 21 lo que va a pasar acá. Hay grandes nombres como César Montúfar, he visto también que el señor Villavicencio, el señor Páez han lanzado candidaturas, pero poco se habla en el escenario nacional de los políticos de Quito. Y creo que nuevamente hay que entender que eso va a tener una afectación hacia el 21 importante. Algo se va a expresar ahí. Ahora sí, Oscar, por favor. Bien, yo voy a rescatar un poco lo que comentaba Juan Carlos en relación al tema de los liderazgos, ¿no? Y de los partidos políticos y su ideología. Estamos hablando, y hemos hablado al principio, de que hay una ausencia de partidos políticos y de ideología real, y ahora nos estamos contradiciendo un poquito, estamos diciendo que, pues por ejemplo, Nebot está yendo hacia el centro o está abandonando un poco esa derecha más radical, ¿no? Creo que aquí lo que están intentando hacer muchos de estos candidatos, y en eso estoy de acuerdo con Juan Carlos, es populismo. Y el populismo, además, está facilitado por un tema que Almon y Verba manejaban como es el tema de la cultura política. ¿Y qué es la cultura política? Es la capacidad que la sociedad tiene de entender cómo funciona el Estado, qué es el gobierno y cómo esto se maneja. Cuando hay un nivel de cultura política baja, y creo que esto es lo que pasa en gran parte de América Latina, los populismos tienen un asidero amplio para, de alguna forma, ganar espacio. Y creo que los políticos, y en este caso que estábamos hablando de la derecha, que representan a la derecha, se han dado cuenta de esto. Y Nebot, seguramente como un gran lobo político y por la edad que tiene, ha visto que efectivamente para ganar unas elecciones y ganar la presidencia tiene que ir hacia ese populismo. El discurso fácil, izquierda, de empleo, de lucha contra la corrupción incluso, aunque estamos viendo que en la Asamblea justo ha hecho todo lo contrario. Pero van a buscar esto y eso es lo que tenemos que esperar en la próxima campaña electoral. No esperemos grandes principios ideológicos, grandes proyectos de solución de los problemas del país. Esperemos que nos digan, voy a generar tanto empleo, voy a acabar con la corrupción, aunque luego no se haga absolutamente nada. Ese va a ser en relación a el esto. tema de campaña. Estas cosas van a ser el tema de campaña. Oscar, con usted terminamos este segmento. Sobre el tema de los candidatos del centro derecha, digamos, a mí me parece que no está dicha la última palabra. Pienso que entre los dos principales se ve más un afán de causarle daño al otro que de preocuparse de los intereses del país. Por distancias personales, por dificultades por cuestiones personales, por vanidades. De tal modo que yo no aseguraría que estos personajes que aparecen como candidatos de este momento lleguen a ser efectivamente candidatos. A lo mejor es toda una pantomima. Y el rato del rato eso, no se da. Lo uno, sobre lo de mi tocayo y el populismo y la forma del mensaje. A mí me parece que hay que identificar, hay que tomarse el tiempo de identificar que en definitiva hay dos formas de gobierno. Una que viene desde la Constitución de los Estados Unidos, que dice hay unos derechos inalienables a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la búsqueda de la felicidad. Y el gobierno está para precautelar que nadie viole a la ciudadanía esos derechos. Nada más.
¿Cuál es el otro modelo? El otro modelo es el de la Revolución Francesa, que tiene unos principios, libertad, igualdad, fraternidad. Y tiene como un modus operandi el tema de la creación y la defensa de los derechos. Atender a las necesidades. ¿Y cuál es el problema de atender a las necesidades? Que las necesidades son ilimitadas. Ningún gobierno nunca jamás va a poder atender a todas las necesidades. Pero en esa búsqueda de atención a las necesidades va a succionar fondos que pudieran dedicarse bien a la producción y adicionalmente crea un conflicto, un malestar. Por eso es que nuestras sociedades están en crisis permanentemente. Yo tengo casi 50 años de sentido cívico y el Ecuador ha sido una sola crisis. Esto es detestable y de alguna manera hay que salir, y creo que se sale con la política desde las ideas y con los gobiernos para defender que no se ataquen a los derechos. Ok, vamos a ir a un corte comercial y volvemos en un instante para el tercer segmento de nuestro programa, las elecciones del 2021. Ya volvemos. Bien, vamos al segmento final. Voy a dar la palabra a nuestros panelistas por si se les quedó algo que quisieran comentar, y yo simplemente pongo un ingrediente para esta ronda final y es el famoso péndulo. Oscar, por favor, le escuchamos. Bueno, yo aquí sí quisiera cerrar diciendo algo importante, ¿no? Ojalá y los candidatos, y estamos todavía muy adelantados a esto, pero ojalá y los candidatos y las posibles opciones de gobierno que haya para el Ecuador empiecen a pensar en el Ecuador. Y empiecen a pensar en los ciudadanos ecuatorianos y dejen de mentir a la ciudadanía ecuatoriana y de hacer falsas promesas. Porque aquí hemos prometido hasta un frigorífico. Y claro, tiene una lógica esto, ¿no? Porque al final el voto es individual, es personal y es egoísta. Usted cuando va a votar, si yo soy profesor de una universidad y mañana llega Nebot y me dice, no, en vez de cobrar $3.000 le vamos a pagar 5.000, pues seguramente yo, para garantizar mi salario y garantizar mi buen nivel de vida, voy a votar a Nebot, sabiendo que efectivamente eso va a hacer un daño al país. Entonces yo sí creo que deberíamos la ciudadanía y la organización de la sociedad civil debería empezar a ejercer control sobre esto. O sea, ¿cómo podemos hacer que los políticos no nos mientan, no nos vendan cajas que no podemos comprar, no arruinen al país y empiecen a pensar en cuáles son realmente nuestras necesidades como país y como sociedad? Bueno, ese llamado es absolutamente válido, pero esto es de doble responsabilidad, de corresponsabilidad. Los electores también tenemos que saber. Y eso entra dentro de lo que hablábamos antes de la cultura política, ¿no? Yo no puedo dejarme llevar por un discurso, como hablábamos hace un momento, populista, que lo único que hace es regalarme los oídos y decirme, no, voy a generar 4 millones de empleos. No, sabemos que eso es imposible. No, voy a resolver el problema de la corrupción. No, eso lleva un proceso también, eso lleva un proceso de institucionalización, de incluso de negociar con los otros partidos. Porque además aquí los problemas no los resuelve el presidente de la República solo, lo resuelve la Asamblea, lo resuelve la ciudadanía, y hasta que no seamos capaces de generar ese vínculo y de establecer esas conexiones entre los diferentes poderes, y hablo de poderes no de los poderes que se inventó Correa, sino de los poderes verdaderos que consigan que efectivamente Ecuador avance, creo que no vamos a resolver el verdadero problema que tiene Ecuador, que es el tema del desempleo, que es el tema de la corrupción y que es el tema de la situación económica que veíamos en la encuesta que presentaban. Por favor, Juan Carlos, tal vez poniendo un elemento que es el tema de Argentina. A mí me parece que mucho es un espejo eso. Iba a contarles una anécdota, que hace 11 años Oscar me regaló un libro respecto al Foro de Sao Paulo para analizar los fenómenos del péndulo latinoamericano. Y si nos ponemos a pensar hace 4 años, cuando el triunfo de Macri fue quizás uno de las primeras mechas del fin del socialismo del siglo XXI, el posible triunfo de los Fernández ahora en Argentina creo que vuelve a marcar una posibilidad muy triste para América Latina de un movimiento regional muy organizado, una delincuencia organizada, yo lo digo de frente, que ahora está con este discurso del lawfare, de la politización de la justicia, fruto de los grandes casos de corrupción.
Pero de todas maneras, la desesperanza no puede terminar en eso en el Ecuador. En esta elección somos uno de los países con más jóvenes votando. Como dice Oscar, nadie presenta un proyecto y aquí es donde nosotros tenemos que estar muy atentos. ¿Qué pasó en esta última elección local? Hubo candidatos que llegaron a ofertar hasta 5 líneas de 1 metro, por ejemplo, en Quito. Ganaron, llegan, cambian toda la política propuesta. Hay que desde hoy involucrarse en la política. La política es un asco, es un lodo. Pero si no estamos ahí viendo cuáles son los proyectos que se presentan al país, sobre todo en estos temas que para mí son fundamentales, innovación, el 5G, la minería, no minería, la protección del agua, no vamos a tener, sino que la última semana, como decían las encuestas, que elegir entre el mal menor con una indecisión muy alta. Juan Cubi. A ver, yo aprovechando este espacio para cerrar el programa voy a abogar por la izquierda porque a fin de cuentas me corresponde. Y voy a decir algo que dije hace 30 años, Andrés, y que sigue pendiente. La izquierda... Es la izquierda conservadora. Pues no, la izquierda no puede seguir renunciando a un proyecto estratégico, a construir un proyecto estratégico. Y no puede hacerlo en el plano electoral echando mano de candidaturas del momento. Fíjate lo que ha ocurrido en los últimos 4 eventos donde aparentemente la izquierda ha tenido cierta presencia. Se fue detrás de Fran Vargas Pasos, se fue detrás de Freddy Ehlers, se fue detrás de Lucio Gutiérrez y de Rafael Correa. 4 advenedizos, es decir, 4 figuras que no tenían ningún vínculo, ninguna trascendencia con una construcción política de un proyecto de izquierda. A mí me parece que la izquierda este rato no puede seguir apostándole a esas salidas electorales. Más allá de que las elecciones no resuelvan el tema de la izquierda, porque la izquierda necesita consolidar esa expresión de la sociedad en el espacio público para desde ahí hacer una contraposición al poder. Eso es una primicia, ese es un elemento fundamental. Pero obviamente, mientras vivas en una, digamos, en una democracia formal, tienes que participar en elecciones. Pero no lo puedes hacer de esta manera. A mí me parece que una de las responsabilidades históricas de la izquierda es construir un proyecto a largo plazo. Y tenemos ejemplos importantísimos. Siempre rescato el caso uruguayo, porque además un caso con el que yo tengo una relación directa desde los años 70, ¿no? Luego de las dictaduras. Fíjate cómo han ido lentamente construyendo una opción. No será perfecta, no será una maravilla, pero ha tenido una serie de logros importantes. Y el caso del PT brasileño, que lamentablemente derivó en este problema de la corrupción, pero fue una construcción de décadas de lucha, movilización y expresión de la sociedad en el ámbito de la política. Okay. Oscar, con usted terminamos. Me parece que los políticos deben dejar de simular lo que no son y de disimular lo que son. Con lo cual, en una frase creo que se dice bastante. Luego, sobre el tema de los proyectos y de los temas específicos, me da la impresión que un buen mecanismo para ir hacia unos objetivos comunes de racionalidad sería imitar lo bueno. Imitemos lo bueno, algo de bueno han de hacer. Por ejemplo, los países que tienen el producto per cápita más alto. Entonces, imitémosles a esos. Algo de bueno han de hacer los que tienen la mejor educación en el mundo. Imitemos a eso en el campo de la educación, en la salud, y así en todos los campos. Imitemos lo bueno. No pensemos que estamos en la capacidad de inventar el agua tibia. Señores, muchísimas gracias por haber concurrido a este llamado y haber conversado con la audiencia respecto al proceso electoral del 2021 con estos ingredientes que ahora mismo han surgido en el transcurso del diálogo. Quiero agradecer a Oscar Montero, Juan Cubi, Juan Carlos Holguín y Oscar Terán. Gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de Alcanza el éxito. Elige un posgrado de Uniandes en la Facultad de Jurisprudencia. Programas de maestría en Derecho Constitucional, Derecho Penal y Criminología. Una maestría Uniandes hace la diferencia. To the height of your dreams. Teleamazonas presenta. En corto, hay muchos lentes, pero en corto está